Lectura del Libro de Mormón, Alma, capítulo 51. Los realistas procuran modificar la ley y establecer un rey, Paorán, y los hombres libres reciben el apoyo de la voz del pueblo. Moroni obliga a los realistas a defender su país o a padecer la muerte. Amaliquía y los lamanitas se apoderan de muchas ciudades fortificadas. Teancún rechaza la invasión lamanita y mata a Amaliquía en su tienda, aproximadamente 67 a 66 años antes de Cristo. Y aconteció que a principios del año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, habiendo ellos establecido la paz entre el pueblo de Lei y el pueblo de Moriantón, en lo concerniente a sus tierras, y habiendo comenzado el año 25 en paz, aunque no conservaron por mucho tiempo una paz completa en la tierra, porque empezó a surgir entre el pueblo una disensión concerniente a Paorán, el juez superior, porque aquí parte del pueblo deseaba que se modificaran algunos puntos particulares de la ley. Pero he aquí Paorán no quiso modificar ni permitir que se modificara la ley, de modo que no atendió a lo que había expresado su parecer en memorial con respecto a la modificación de la ley. Por tanto, aquellos que estaban deseosos de que se modificara la ley se enojaron con él y no quisieron que continuase como juez superior de la tierra, de modo que se provocó una disputa acalorada sobre el asunto, pero no llegó a la efusión de sangre. Y sucedió que aquellos que querían que Paorán fuese destituido del asiento judicial fueron llamados realistas, porque deseaban que se modificara la ley de tal manera que se derribara el gobierno libre y se estableciera un rey sobre todo el país. Imagínense, se había querido de que fueran jueces los que estuvieran al mando del país, pero no, ellos querían un rey. Y un rey sabemos de que tiene que cobrar tributo del pueblo, tiene que subsanar sus necesidades a base del pueblo, mientras que los jueces solo estaban allí para enseñar el evangelio y poder establecer las leyes pertinentes a fin de que se mantuviera un orden en la región. Pero desgraciadamente, a veces el poder realmente, como dice aquí, los realistas, el poder enturbia la mente de los seres humanos y nos hace pues querer otras cosas que van contrario a lo que Dios pues quiere que es lo mejor para nosotros. Y los que deseaban que Paorán continuase como juez superior de la tierra tomaron sobre sí el nombre de hombres libres, y así hubo esta división entre ellos porque los hombres libres habían jurado o hecho pacto de mantener sus derechos y los privilegios de su religión mediante un gobierno libre. Y sucedió que la voz del pueblo decidió este asunto de su contención. Y aconteció que la voz del pueblo se declaró a favor de los hombres libres y Paorán retuvo el asiento judicial, lo cual causó mucho regocijo entre los hermanos de Paorán, así como entre muchos de los amigos de la libertad, los cuales también hicieron callar a los realistas, de modo que no se atrevieron a oponerse, sino que se vieron obligados a mantener la causa de la libertad. Qué bueno. Ahora bien, los que estaban a favor de los reyes eran personajes de ilustre linaje, que deseaban ser reyes, y los apoyaban aquellos que ambicionaban poder y autoridad sobre el pueblo. Pero aquí fue esta una época muy crítica para que hubiera tales disensiones entre el pueblo de Nefi, pues aquí Amaliquía de nuevo había incitado el corazón del pueblo lamanita contra el pueblo de los nefitas, y estaban reuniendo soldados de toda parte de su tierra y armándolos y preparándose para la guerra con toda diligencia, porque había jurado beber la sangre de Moroni. Mas he aquí, ya veremos que la promesa que él hizo resultó desatinada. No obstante, se preparó a sí mismo y a sus ejércitos para ir a la batalla contra los nefitas. Mas sus ejércitos no eran tan numerosos como antes lo habían sido, a causa de los muchos miles que habían perecido por mano de los nefitas. Mas no obstante sus grandes pérdidas, Amaliquí había reunido a un ejército admirablemente grande, por lo que no tuvo miedo de ir a la tierra de Saraemla. Sí, aún Amaliquía mismo llegó al frente de los lamanitas y fue en el año 25 del gobierno de los jueces, y esto fue al mismo tiempo en que empezaban a allanar sus contenciones concernientes a Paorán, el juez superior. Y aconteció que cuando los hombres que eran llamados realistas supieron que los lamanitas venían a la batalla contra ellos, se alegraron en su corazón y se negaron a tomar las armas, porque tan irritados estaban con el juez superior y también con los hombres libres que no quisieron tomar las armas para defender su país. Hasta lo que llegaron. Y sucedió que cuando Moroni vio esto y también vio que los lamanitas estaban llegando a la frontera de la tierra, se enojó en extremo a causa de la obstinación de aquellos a quienes él
tan diligentemente había procurado preservar, si se enojó en extremo, se le llenó el alma de ira en contra de ellos. Y aconteció que envió un memorial con la voz del pueblo al gobernador del país, pidiéndole que lo leyera y le diera a él, Moroni, la facultad o para obligar a aquellos disidentes a defender su país o para quitarles la vida. Porque su primera consideración era hacer cesar aquellas contiendas y disensiones entre el pueblo, pues he aquí esto había sido previamente una causa de toda su destrucción, y sucedió que fue concedido de acuerdo con la voz del pueblo. Y aconteció que Moroni dio órdenes de que su ejército marchara contra aquellos realistas para abatir su orgullo y su grandeza y humillarlos hasta el polvo, o hacerles tomar las armas y apoyar la causa de la libertad. Y ocurrió que los ejércitos marcharon en contra de ellos y abatieron su orgullo y su grandeza, al grado de que al levantar sus armas de guerra para pelear contra los hombres de Moroni, fueron talados y derribados a tierra. Y sucedió que hubo 4,000 de esos disidentes que fueron talados por la espada, y sus jefes, que no murieron en la batalla, fueron tomados y encarcelados porque no hubo tiempo para juzgarlos en esa ocasión. Y el resto de aquellos disidentes, más bien que caer a tierra por la espada, se rindieron al estandarte de la libertad, y se les obligó a izar el estandarte sobre sus torres y en sus ciudades, y a tomar las armas en defensa de su país. Y así acabó Moroni con aquellos realistas, de modo que no hubo nadie que fuese conocido por el apelativo de realista, y así dio fin a la obstinación y el orgullo de aquellos que decían tener sangre noble, y fueron obligados a humillarse igual que sus hermanos y a luchar valientemente por su libertad del cautiverio. Pero y aquí ocurrió que mientras Moroni estaba resolviendo las guerras y contiendas entre los de su propio pueblo e imponiéndoles la paz y la civilización y haciendo arreglos para prepararse para la guerra contra los lamanitas, he aquí, estos habían entrado en la tierra de Moroni, que estaba situada junto al mar. Y sucedió que los nefitas no tenían suficiente fuerza en la ciudad de Moroni, por tanto Amaliquía los desalojó, matando a muchos de ellos, y sucedió que Amaliquía se apoderó de la ciudad, sí se posicionó de todas sus fortificaciones. Y los que huyeron de la ciudad de Moroni llegaron a la ciudad de Nefía, y también los habitantes de la ciudad de Lei se reunieron y se prepararon y quedaron listos para hacer frente a los lamanitas en la batalla. Pero aconteció que Amaliquía no permitió que los lamanitas marchasen contra la ciudad de Nefía para combatir, sino que los detuvo junto a las costas del mar, dejando hombres en cada ciudad para mantenerla y defenderla. Y así avanzó, apoderándose de muchas ciudades: la ciudad de Nefía, y la ciudad de Lei, y la ciudad de Moriantón, y la ciudad de Omner, y la ciudad de Gid, y la ciudad de Mulek, todas las cuales se hallaban situadas en las fronteras del este junto al mar. Y así, por la astucia de Amaliquía, los lamanitas con sus innumerables huestes se había apoderado de muchas ciudades, todas las cuales estaban fortificadas sólidamente de acuerdo con las fortificaciones de Moroni, y todas las cuales proporcionaban plazas fuertes para los lamanitas. Y sucedió que avanzaron hasta las fronteras de la tierra de abundancia, arrojando a los nefitas delante de ellos y matando a muchos. Pero ocurrió que les salió al encuentro Teancún, el mismo que había matado a Moriantón y atajado a su pueblo en su fuga. Y sucedió que igualmente detuvo a Amaliquía, mientras éste marchaba con su numeroso ejército para posesionarse de la tierra de abundancia, como también de la tierra hacia el norte. Mas he aquí que se contrarió al ser rechazado por Teancún y sus hombres, porque eran grandes guerreros, pues cada uno de los hombres de Teancún sobrepujaba a los lamanitas en su fuerza y en su destreza guerrera, al grado de que lograron aventajar a los lamanitas. Y sucedió que los acosaron a tal grado que los mataron aún hasta que oscureció. Y aconteció que Teancún y sus hombres plantaron sus tiendas en las fronteras de la tierra de abundancia. Y Amaliquía plantó sus tiendas sobre las playas, en los linderos a las orillas del mar, y así fueron rechazados. Y sucedió que cuando hubo anochecido, Teancún y sus siervos salieron furtivamente de noche y entraron en el campamento de Amaliquía. Y aquí el sueño había vencido a los lamanitas por motivo de su mucha fatiga, causada por los trabajos y el calor del día. Y sucedió que Teancún se introdujo secretamente en la tienda del rey y le hincó una jabalina en el corazón, y causó instantáneamente la muerte del rey, de modo que no despertó a sus siervos. Y volvió a escondidas a su propio campamento. Y aquí
Sus hombres estaban durmiendo y los despertó y les dijo todo lo que había hecho y mandó que su ejército se aprestara, no fuese que los lamanitas hubieran despertado y vinieran contra ellos. Y así concluyó el año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y así terminan los días de Amaliquía. Todo el poder, la gloria y todo lo que él quiso, lo logró con astucias y todo. Pero al final, ¿qué pasó con él? Simple y sencillamente murió. Murió de la misma forma en que él había destronado a los otros reyes. Algo muy interesante en esta lectura es de que mientras el pueblo está unido, los lamanitas no tenían poder sobre ellos. Pero desgraciadamente, cuando se dividió el pueblo en estos realistas y los que buscaban la libertad, ¿qué fue lo que pasó? En este momento en que ellos se dividieron de esta manera, entonces tuvo entrada los lamanitas a sus vidas. Lo mismo pasa en nuestros hogares. Cuando nosotros nos dividimos dentro de nuestros propios hogares, a veces nos dividen las mismas redes sociales. Vemos a las familias hoy se sientan cada uno con su teléfono en la mano, cada uno revisando sus propios chats, y la comunicación se está perdiendo en los hogares. Cuando nosotros nos dividimos de esa manera dentro de nuestros propios hogares, estamos permitiendo de que pueda entrar cualquier amenaza a nuestros hogares. Es difícil ver cómo hoy en día muchos hogares se están destruyendo. La tecnología es buena, es maravillosa, nos permite abrir campos. Agradezco este medio que nosotros tenemos de tecnología en el cual puedo estar leyendo para ustedes el libro de Mormón. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en la manera que lo utilizamos, porque también puede ser un medio de separación en las familias. Amo este evangelio y sé que es verdadero, y pues vemos de que la maldad nunca es felicidad. Amaliquía quiso ser feliz pensando que con todo el poder del mundo y todas las ciudades que él podía tener, eso era todo. Y vemos de que al final no fue así. En el nombre de Jesucristo. Amén.